Estaba solo junto a la cama de mi madre cuando falleció. Mi esposa estaba en una fiesta con su jefe. Mi padre tenía un compromiso previo, y mis hijos eligieron el baile de graduación antes que al abuelo. La habitación estaba en silencio. Después de que el médico se fue, llegó el abogado de mamá, entregándome un sobre sellado. Contenía fotos, una memoria USB y un mensaje devastador. Capítulo 1. El último aliento. El pitido constante del monitor cardíaco había callado hacía 20 minutos. Blake Morrison se sentó en la silla de plástico del hospital, con sus manos callosas aún sujetando los dedos ahora fríos de su madre. Ellen Morrison había luchado contra el cáncer durante 8 meses. Y Blake había estado allí en cada paso del camino, cada sesión de quimioterapia, cada cita con el médico, cada noche de insomnio cuando el dolor era demasiado. Estaba solo. Linda, su esposa durante 15 años, le había enviado un mensaje de texto antes. No puedo ir esta noche. Reunión de emergencia con el jefe sobre la cuenta Johnson. Dile a tu madre que la amo. La cuenta Johnson que de alguna manera requería una cena en el Ritz-Carlton. Blake había visto el cargo del restaurante en su tarjeta de crédito conjunta. Su padre, Robert, había llamado 1 hora antes de que Helen falleciera. Hijo, lo siento. Tengo este compromiso en la logia. Tu madre lo entendería. La misma logia donde Robert pasaba la mayoría de las noches ahora. Ahogando su dolor en whisky y partidas de póker en lugar de enfrentar a su esposa moribunda. Amy y Derek, sus hijos de 17 y 19 años, habían dejado su elección muy clara. Papá, es la noche del baile de graduación. Había suplicado Amy. La abuela ha estado enferma durante meses. Una noche no importa. Derek había sido aún más directo. Ha estado inconsciente durante días. No me voy a perder la fiesta más grande del semestre por una guardia de muerte. Así que Blake se había sentado solo, observando cómo la mujer que lo crió se desvanecía mientras su familia elegía todo lo demás por encima de sus últimos momentos. El doctor Patel había sido amable pero eficiente. Lo siento por su pérdida, señor Morrison. La enfermera estará aquí en breve con el papeleo. Le había apretado el hombro a Blake y se había ido, sus pasos resonando por el pasillo estéril. Blake todavía estaba procesando el vacío, no solo de la habitación, sino la realización de que había estado verdaderamente solo en esta lucha, cuando alguien llamó suavemente a la puerta. «Señora Morrison». Un hombre delgado con un traje caro entró. «Soy Anthony Brereslin, el abogado de su madre. Siento su pérdida». Blake levantó la vista, confundido. No sabía que había contratado a un abogado. Se puso en contacto conmigo hace 3 semanas con instrucciones muy específicas. Brereslin se acercó con cuidado, como si sintiera el crudo estado emocional de Blake. Me pidió que le diera esto inmediatamente después de... Hizo una pausa respetuosamente. Después de que falleciera. El sobre era grueso, de color crema, con el nombre de Blake escrito con la cuidadosa letra de su madre. El peso le sorprendió. Fue muy particular con el momento oportuno, continuó Brereslin. Dijo que era importante que recibiera esto cuando estuviera solo, cuando pudiera procesar todo sin interferencias. Blake giró el sobre en sus manos. ¿Qué hay dentro? No lo sé. Ella misma lo selló y me pidió que no preguntara. Brereslin se ajustó la corbata nerviosamente. Sí mencionó que lo que hay dentro podría ser difícil de ver. Quería que supiera que lo amaba mucho y que todo lo que hizo fue para protegerlo. Después de que Brereslin se fue, Blake se sentó en el silencio de la habitación donde su madre acababa de morir. El sobre se sentía más pesado de lo que debería. Su madre siempre había sido observadora, siempre protectora. ¿Qué había descubierto en sus últimas semanas que requería la intervención de un abogado?
Sus manos temblaron ligeramente al romper el sello. Dentro había 3 cosas que lo cambiarían todo. Primero, una unidad USB etiquetada como «Escuchar primero», con la letra de su madre. Segundo, una pila de fotografías con la fecha y hora marcadas y claramente tomadas con un teleobjetivo. Linda y un hombre que Blake reconoció como Trevor Garrison, su jefe en la empresa de marketing. Las fotos abarcaban meses, mostrando momentos cada vez más íntimos, cenas en restaurantes, entradas de hoteles, su coche aparcado frente a la casa de Trevor. La foto final fue tomada justo la semana pasada. Linda y Trevor besándose apasionadamente en el aparcamiento del edificio de Trevor. Tercero, una carta con la letra de su madre. Mi querido Blake, si estás leyendo esto, me he ido y estás solo. Rezo para estar equivocada sobre lo que he descubierto, pero te he visto sufrir en silencio durante demasiado tiempo. El USB contiene grabaciones que hice cuando Linda me visitó el mes pasado. Ella pensó que estaba demasiado medicada para entender. Pero escuché todo. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? Sus planes. Lo que realmente piensan de ti. Contraté a un investigador privado. La información del señor Chin está en el sobre. Ha estado documentando todo durante 2 meses. Blake, esto va más allá de una simple aventura. Eres el hombre más fuerte que conozco, pero tienes un corazón gentil como tu abuelo. Algunas personas confunden la bondad con la debilidad. No lo permitas. Recuerda lo que siempre te dije. El carácter de un hombre no se pone a prueba cuando está ganando. Se pone a prueba cuando ha sido traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Te quiero. Estoy orgullosa de ti y lamento no estar aquí para verte superar lo que viene a continuación. Tu madre, Helen. Blake se quedó mirando la carta, leyéndola 2 veces antes de que las palabras se registraran por completo. Su madre, incluso mientras moría, lo había estado protegiendo. Ella sabía que estaba siendo traicionado y había reunido pruebas mientras luchaba por su vida. La unidad USB se sentía como si pesara 100 libras en su palma. Miró alrededor de la habitación vacía del hospital una última vez. Su esposa estaba con su amante. Su padre estaba evitando la responsabilidad. Sus hijos habían elegido fiestas antes que a la familia. Blake Morrison había estado solo en el lecho de muerte de su madre. Pero mientras se guardaba el sobre con su devastador contenido, se dio cuenta de algo más. Estaba a punto de convertirse en un tipo de hombre muy diferente. El tipo que su madre le había enseñado a ser cuando lo empujaban demasiado lejos. El tipo que no perdonaba. Capítulo 2. El peso de la verdad. Blake condujo a casa en silencio. La unidad USB ardiendo como un carbón en el bolsillo de su camisa. Las calles suburbanas de Millbrook parecían diferentes de alguna manera. Los pulcros céspedes y las casas coloniales de 2 pisos de repente se sentían como una fachada que ocultaba la verdad. Su casa estaba oscura cuando entró en el garaje. El BMW de Linda no estaba. Por supuesto, todavía en su reunión de emergencia, Amy presumiblemente en el baile de graduación. Derek en su fiesta. La casa del sueño americano por la que había trabajado jornadas de 70 horas durante 15 años se sentía como un mausoleo. Blake había construido Morrison Construction de la nada. A los 42 años. Empleaba a 37 personas y tenía fama de trabajo honesto y trato justo. Había crecido pobre en el sur de Detroit, donde su padre, Robert, había trabajado en la línea de montaje de Ford hasta que su espalda cedió. La madre de Blake, Helen, había limpiado casas para llegar a fin de mes, pero exigió la excelencia de su hijo. Educación e integridad. Siempre decía, esas son las únicas cosas que no te pueden quitar. Blake había obtenido su título de ingeniería mientras trabajaba en trabajos de construcción.
Luego construyó lentamente su empresa de una operación de un solo hombre al contratista más confiable en 3 condados. Se había casado con Linda Hoffman cuando ambos tenían 27 años. Ella era hermosa, ambiciosa, y parecía compartir su visión de construir algo duradero juntos. Lucharon esos primeros años. Linda trabajó como recepcionista mientras el negocio de Blake crecía. Ella había sido su socia entonces, realmente su socia. Habían comido fideos ramen y soñado juntos con la casa que construirían, la familia que criarían. Pero el éxito había cambiado las cosas. A medida que la empresa de Blake creció y Linda se mudó al marketing, luego a su puesto actual en Garrison & Associates, la sociedad había cambiado. Ella quería el estilo de vida que el éxito podía comprar. La ropa bonita, los restaurantes caros, los círculos sociales que venían con el dinero. Blake prefería las cosas simples, tiempo con la familia, trabajar con sus manos, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Mirando hacia atrás ahora, podía ver cuándo había comenzado la divergencia. Hace unos 3 años, cuando Linda comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Cuando comenzó a hablar sobre eventos de networking y cenas con clientes. Cuando comenzó a hablar sobre Trevor Garrison. Es tan sofisticado, había dicho. Él entiende el mundo de los negocios de una manera que... Se detuvo. Pero Blake había escuchado la implicación. De una manera que tú no. Trevor Garrison, de 45 años, divorciado. Dirigía la empresa de marketing más exitosa del estado. Blake lo había conocido 2 veces en fiestas de empresa. Alto, cabello plateado, trajes caros. El tipo de hombre que nunca había hecho un día de trabajo físico en su vida. Pero hablaba con la confianza de alguien que había heredado su comienzo. Blake se sentó en su cocina oscura y enchufó el USB a su computadora portátil. El primer archivo tenía fecha de hace 6 semanas. La voz de su madre. Débil, pero clara. Linda, te agradezco que vengas a verme. Por supuesto, Helen. Blake quería que te vigilara mientras él estaba en el sitio de trabajo de Patterson. ¿Cómo están las cosas entre ustedes dos? Una pausa. Luego la voz de Linda. Diferente de alguna manera. Más fría. Estoy exhausta, Helen. Blake es un buen hombre, pero es tan limitado. Piensa en pequeño. Siempre lo ha hecho. He intentado que vea oportunidades más grandes, pero está contento con su pequeña empresa de construcción. Esa pequeña empresa pagó tu casa, tu coche, el fondo universitario de Amy. Lo sé, pero hay más en la vida que solo existir. Trevor me muestra lo que es posible. Cultura, verdadera sofisticación. Blake llega a casa con tierra debajo de las uñas y quiere ver el canal de historia. Trevor me lleva a la sinfonía, a las galerías de arte. Él ve mi potencial. Las manos de Blake se apretaron. Había más archivos, meses de grabaciones. Las visitas de Linda a su madre moribunda se habían convertido en sesiones de confesión, como si la medicación de Helen la convirtiera en un depósito seguro para secretos. Otro archivo, más reciente. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Helen, no estás bien. No deberías preocuparte por cuánto tiempo. 2 años. ¿En serio? 2 años. Comenzó como solo cenas de negocios, pero Trevor me entiende de maneras que Blake nunca podría. ¿Qué pasa con los niños? Amy y Derek apenas notan lo que hace Blake. Les da vergüenza a veces, si soy honesta, en los eventos escolares. Cuando otros padres hablan de sus trabajos, Blake aparece con ropa de trabajo porque vino directamente de un lugar de trabajo. No es su culpa, pero ya no es la vida que quiero. Entonces, destruirás a tu familia por un ejecutivo de marketing. No estoy destruyendo nada. Blake estará bien, es práctico. Una vez que los niños salgan de la escuela, nos divorciaremos en silencio. Él se quedará con el negocio.
Yo comenzaré de nuevo con Trevor. Blake ni siquiera sabe cómo luchar por lo que quiere. Simplemente lo aceptará y seguirá adelante. Blake tuvo que pausar la grabación. La voz de su esposa, casual y desdeñosa, hablando sobre el final de su familia como una transacción comercial. Le había hablado de él a su madre moribunda con tal desprecio, con tal certeza de que simplemente aceptaría ser desechado. La grabación final era de justo la semana pasada. Helen, te ves terrible. Tal vez debería llamar a Blake. Necesito decirte algo, Linda, sobre Blake. ¿Qué pasa con él? Él no es el hombre que crees que es. No es débil. Has confundido su amabilidad con debilidad, su paciencia con incapacidad para actuar. Lo he visto cuando está realmente enojado. Cuando tenía 15 años, 3 chicos mayores acorralaron a su novia en la escuela. Blake puso a los 3 en el hospital. Helen, estás divagando. La medicación... Escúchame. El abuelo de Blake era igual. Gentil hasta que se lo cruzaban. Entonces, absoluto. Blake tiene eso en él. Si estás planeando lo que creo que estás planeando, si vas a sorprenderlo con papeles de divorcio mientras está de luto, no sabes lo que estás despertando. Blake es predecible. Se lastimará. Entonces lo aceptará. Eso es lo que es. No. Niña. Eso es lo que te has convencido a ti misma de que es. Pero estás equivocada. Y rezo para que nunca descubras cuán equivocada estás. La grabación terminó. Blake se sentó en la cocina oscura, la pantalla de su computadora portátil proyectando una luz pálida sobre su rostro. Su madre lo había sabido. Trató de advertir a Linda, pero Linda lo había descartado como las divagaciones de una anciana enferma. Blake pensó en su abuelo, Henry Morrison, un hombre tranquilo que había trabajado en las acerías hasta los 70 años. Blake recordó una historia que su madre le había contado, cómo Henry había descubierto que su socio comercial lo estaba engañando, tomando dinero durante meses. Henry no había discutido ni amenazado. Simplemente había hecho arreglos para que el hombre lo perdiera todo: su negocio, su casa, su reputación. A través de una serie de maniobras perfectamente legales que parecían una coincidencia. Tu abuelo nunca olvidó una bondad, había dicho su madre, pero tampoco olvidó nunca una traición. Blake cerró la computadora portátil y se sentó en la oscuridad. Mañana. Enterraría a su madre. Linda interpretaría a la perfecta nuera afligida. Trevor probablemente enviaría flores. Sus hijos asistirían a regañadientes, revisando sus teléfonos. Pero esta noche, Blake Morrison estaba solo con la verdad y con algo más que había heredado de su abuelo: la paciencia para planificar y la voluntad de llevarlo a cabo. Había sido gentil porque había elegido serlo, pero la elección funcionaba en ambos sentidos. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de Linda. Lo siento mucho, cariño. La reunión se prolongó. ¿Cómo está tu madre? Te veo mañana. Blake respondió: está en paz ahora. Te veo mañana. Envió el mensaje y luego abrió una nueva nota en su teléfono, en la parte superior. Escribió: personas que eligieron no estar aquí. Debajo de eso, comenzó una lista. Linda con Trevor. Robert en la logia. Amy noche de baile. Derek fiesta. Blake se quedó mirando la lista por un largo momento. Luego agregó una línea más. Blake Morrison aprendiendo quién es realmente. Capítulo 3. La actuación del funeral. La mañana del funeral de Helen Morrison amaneció gris y fría. Blake estaba de pie en la ventana de su habitación, ajustando su corbata negra en el reflejo mientras observaba a Linda maquillarse en el tocador. Ella había regresado a casa a medianoche con el aroma de una colonia cara que no era la de Blake y una historia sobre presentaciones de clientes que se habían prolongado. Todavía no puedo creer que se haya ido, dijo Linda, encontrando sus ojos en el espejo. Ella era una gran luchadora.
Blake asintió, probando su voz antes de hablar. Lo era. Me siento fatal por perderme sus últimos momentos. Si hubiera sabido. Tenías obligaciones laborales. Ella lo entendió. El alivio de Linda era visible. Ella había esperado ira, culpa, confrontación. En cambio, Blake parecía resignado, incluso comprensivo. Confirmó todo lo que le había dicho a Trevor sobre él. Predecible, pasivo, más fácil de manejar de lo que había temido. Amy bajó las escaleras con su vestido negro, aún pálida de la noche del baile. Derek apareció 10 minutos después, con el cabello aún desordenado, claramente con resaca. Robert llegó el último, alegando que su traje había estado en la tintorería. Blake observó a su familia reunirse, cada uno cargando su culpa como contrabando mal oculto. Todos parecían sorprendidos por su comportamiento tranquilo. Habían esperado al Blake que siempre se había acomodado, siempre había entendido, siempre había perdonado. No tenían idea de a quién estaban mirando realmente. La funeraria estaba llena. Helen Morrison había limpiado casas durante 40 años, y sus clientes se habían convertido en familia. Los equipos de construcción de Blake llegaron en masa. Junto con la mitad del vecindario y docenas de personas que Blake apenas reconocía. Su madre había tocado más vidas de las que se había dado cuenta. Trevor Garrison estaba de pie en la parte de atrás, con un traje negro perfectamente confeccionado. Blake vio que los ojos de Linda lo encontraban de inmediato. Luego rápidamente miraban hacia otro lado. Preocupación profesional. Lo llamaría ella, su jefe viniendo a presentar sus respetos. Durante el servicio, Blake pronunció un elogio que hizo que la gente se secara los ojos. Mi madre me enseñó que el carácter no se trata de lo que haces cuando la gente está mirando. Se trata de quién eres cuando crees que nadie ve. Ella vivió con integridad cada día, incluso cuando fue difícil, especialmente cuando fue difícil. Mamá siempre decía, la medida de una persona no es si se cae, es si se levanta y qué elige hacer una vez que está de pie. Los ojos de Blake encontraron los de Linda mientras hablaba. Ella sonrió con apoyo, perdiendo el significado más profundo por completo. Después del entierro, la gente se reunió en la casa de Blake. Linda interpretó a la perfecta viuda, aceptando las condolencias con gracia mientras se coordinaba sutilmente con Trevor a través de miradas y breves conversaciones junto a la cocina. Blake lo observó todo con una claridad recién descubierta. Robert lo acorraló junto a la chimenea. Hijo, sé que no estuve allí al final. Helen y yo. Las cosas se complicaron después del diagnóstico. No podía soportar verla desvanecerse. Entiendo eso. De verdad, porque me siento como un cobarde, como si le hubiera fallado cuando más me necesitaba. Blake estudió el rostro curtido de su padre. Robert parecía mayor que sus 68 años, consumido por la culpa y el alcohol. Todos se afligen de manera diferente. Tu madre era la fuerte. Yo siempre fui un pasajero. La voz de Robert se quebró. No sé cómo hacer esto sin ella. Por un momento, Blake sintió la vieja simpatía, pero luego recordó estar sentado solo en esa habitación de hospital, sosteniendo la mano de su madre mientras Robert bebía en la logia. Algunas traiciones eran sobre la debilidad, otras sobre la elección. Lo resolverás, dijo Blake simplemente. Más tarde, mientras Linda trabajaba en la sala como la esposa de un político, Blake se encontró en la cocina con Chun Wei, el investigador privado que su madre había contratado. Era un hombre pequeño y discreto, que podía desaparecer en cualquier multitud. Su madre fue muy minuciosa en sus instrucciones, dijo Chun en voz baja. Tengo todo lo que pidió, fotos, registros financieros, comunicaciones. También, alguna información adicional que no solicitó específicamente, pero pensó que podría encontrar útil.
Como que el señor Garrison tiene un patrón. Su esposa no es su primera aventura con una empleada casada. Hay una mujer llamada Patricia Donnelly, que trabajó para él hace 3 años. Ella dejó a su esposo. Se mudó con Garrison. Luego fue despedida discretamente 6 meses después cuando él pasó a alguien nuevo. Blake procesó esto. ¿Dónde está Patricia ahora? ¿Vuelto a casar? ¿Luchando financieramente? Garrison la hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, pero esos pueden ser complicados bajo ciertas circunstancias. ¿Qué otras circunstancias? Chun sonrió levemente. Su madre también me hizo investigar las prácticas comerciales del señor Garrison. Está muy apalancado, estilo de vida impresionante construido sobre deudas y contabilidad creativa. Su empresa parece exitosa desde el exterior, pero es vulnerable, muy vulnerable al tipo correcto de presión. Blake tomó el grueso sobre Manila que Chun ofreció. Mi madre pensó en todo. Ella estaba preocupada por usted. Dijo que era demasiado confiado, demasiado dispuesto a ver lo mejor en las personas. Quería asegurarse de que tuviera opciones cuando saliera la verdad. A través de la ventana de la cocina, Blake pudo ver a Linda y Trevor de pie junto al jardín, manteniendo la distancia profesional mientras mantenían lo que parecía ser una conversación intensa. Pensaron que estaban siendo discretos. Señor Morrison, continuó Chun. Su madre tenía una solicitud más. Dijo que, si decide abordar la situación, debo ofrecer mis servicios continuos, sin cargo. Ella pagó todo por adelantado. Blake miró el sobre, luego al hombre que había ayudado a su madre moribunda a proteger a su hijo de la traición. ¿Qué tipo de servicios? Recopilación de información, documentación. A veces las personas necesitan comprender el alcance total de su exposición antes de tomar decisiones importantes. La expresión de Chun permaneció neutral. Hipotéticamente hablando, por supuesto. Amy apareció en la puerta de la cocina. ¿Papá? La señora. Henderson quiere hablar contigo sobre la colección de recetas de mamá. Estaré allí en un momento. Chun le entregó a Blake una tarjeta de presentación. Mis condolencias de nuevo. Su madre era una mujer excepcional. Después de que Chun se fue, Blake se quedó solo en la cocina donde había aprendido la verdad sobre su familia solo 16 horas antes. A través de la ventana, observó a Trevor ayudar a Linda a llevar sillas plegables al garaje. Sus movimientos estaban sincronizados, eran familiares. Habían hecho esto antes. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Derek. Papá, me voy temprano. Josh está invitando gente. Gracias por entender. Amy siguió 20 minutos después, dirigiéndose a casa de Melissa. Ella está pasando por un momento difícil con el divorcio de sus padres. Sé que lo entiendes. Robert fue el siguiente. Necesito irme. Lodge está teniendo un juego de póker conmemorativo para Helen. A ella le gustaría que fuera, ya sabes. 1 por 1. Su familia lo abandonó el día que enterró a su madre. Cada uno con excusas que sonaban razonables. Cada uno confiado en que él entendería y perdonaría porque eso es lo que Blake Morrison siempre hizo. A las 6:00, solo Blake y Linda permanecieron en la casa. Ella estaba terminando de lavar los platos, tarareando suavemente, claramente aliviada de que el día hubiera terminado. Bueno, salió tan bien como se podía esperar, dijo. A todos les encantó tu elogio. Muy conmovedor. Gracias. Sé que esto es difícil, cariño. Pero la vida continúa. A tu madre le gustaría que siguiéramos adelante. Linda se secó las manos y se volvió para enfrentarlo. En realidad, he estado pensando, tal vez deberíamos tomarnos unas vacaciones. Solo nosotros dos. Alejarnos de toda esta tristeza. Blake miró a su esposa durante 15 años. Ella ya estaba planeando sus próximos movimientos.
probablemente coordinando con Trevor sobre cómo hacer la transición de su relación de secreta a pública. Unas vacaciones donde podría presentar gradualmente la idea del divorcio, donde Blake estaría lejos de los sistemas de apoyo y del terreno familiar. «¿Suena bien?», dijo. «¿Dónde estabas pensando?». Trevor mencionó este lugar en Napa, una región vinícola muy romántica. Se detuvo. Quiero decir, lo mencionó como una recomendación de un cliente para parejas que buscan reconectarse. Trevor, por supuesto. Blake asintió pensativo. «Déjame considerarlo. Esta semana ha sido reveladora». Linda sonrió y besó su mejilla. «Te amo, Blake. Sé que no he sido la esposa que has necesitado últimamente, pero quiero intentarlo. La muerte de tu madre me ha hecho darme cuenta de lo que es realmente importante». Ella subió las escaleras para cambiarse, dejando a Blake solo en la cocina donde su matrimonio había terminado efectivamente la noche anterior. Pero ella estaba equivocada sobre una cosa. Él ya sabía lo que era realmente importante. Verdad, lealtad, consecuencias. Blake abrió el sobre de Chin y comenzó a leer. Para cuando Linda gritó que se iba a la cama temprano. Blake Morrison había aprendido todo lo que necesitaba saber sobre las vulnerabilidades de Trevor Garrison, la línea de tiempo de Linda y sus propias opciones. Su madre había tenido razón. Él no era el hombre que su familia pensaba que era. Él era el hombre que ella lo había criado para ser. Capítulo 4. La base. Blake se sentó en la oficina de su casa a las 5:00 a.m., rodeado de documentos financieros, fotografías y 3 blocs legales diferentes cubiertos con su cuidadosa escritura. Había estado planeando durante 6 horas seguidas, y el alcance de lo que su madre había descubierto aún lo asombraba. La investigación de Chungwei reveló que Trevor Garrison & Associates se construyó sobre un castillo de naipes. La compañía mostró 7 millones en ingresos anuales. Pero la realidad era apalancamiento sobre apalancamiento. Préstamos comerciales garantizados contra activos personales. Líneas de crédito maximizadas para mantener las apariencias y cuentas de clientes que existían más en el papel que en la realidad. Más interesante fue el patrón de Trevor. Patricia Donnelly había sido exactamente lo que Chun sugirió. Una empleada casada que había dejado a su esposo por Trevor, solo para ser descartada cuando alguien nuevo llamó su atención. Pero Chun había encontrado a otras 2, Jennifer Walsh y Monica Reeves, todas empleadas de marketing, todas casadas cuando comenzaron los asuntos, todas eventualmente divorciadas y desempleadas. Trevor Garrison coleccionaba a las esposas de otros hombres como trofeos. El teléfono de Blake vibró con un mensaje de texto de Linda. «Salí temprano para el desayuno con un cliente. Te veo esta noche. Te amo». Eran las 7:00 a.m. Blake revisó la cuenta de la tarjeta de crédito conjunta en línea. Un cargo del Marriott en el centro apareció a las 11:47 p.m. de la noche anterior. El servicio de habitaciones cobró a las 12:02 a.m. para 2. Mientras Blake había estado planeando. Su esposa había estado celebrando. Blake se duchó, se vistió con su ropa de trabajo y condujo hasta la oficina de Morrison Construction. Su secretaria, Dolores, había trabajado para él durante 8 años y dirigía el lado comercial con precisión militar. «Blake, siento mucho lo de tu madre. Era una mujer maravillosa». «Gracias, Dolores. Necesito discutir algunos cambios comerciales contigo». Pasaron 2 horas revisando contratos, horarios y posiciones financieras. La compañía de Blake era sólida, sin deudas, fuerte flujo de efectivo, excelente reputación. A diferencia de algunas empresas, Blake había construido algo real. «Voy a estar tomando un papel más activo en la estrategia en los próximos meses», le dijo a Dolores. «Algunas situaciones personales requieren mi atención». «Por supuesto, lo que necesites». La primera parada de Blake
fue Millbrook Bank, donde había sido cliente durante 15 años. El gerente, Tom Patterson, lo saludó calurosamente. Blake, mis condolencias por Helen. Ella era especial. Tom, necesito discutir alguna reestructuración de la cuenta. Preocupaciones de privacidad. Pasaron una hora estableciendo nuevas cuentas, transfiriendo activos y creando cortafuegos financieros. Nada ilegal, nada que levantara sospechas. Pero todo posicionado para proteger los intereses de Blake si su matrimonio implosionaba públicamente. A continuación, Blake condujo hasta la oficina de Chin Wei en un edificio sin identificar en el centro. «Señor Morrison, ¿en qué puedo ayudarle?» Blake colocó una fotografía en el escritorio de Chen. Linda y Trevor entrando al Marriott la noche anterior. Necesito que acelere su cronograma. ¿Cuánto tiempo tomaría documentarlo todo? ¿Qué todo? Irregularidades financieras en Garrison & Associates, el patrón de relaciones con empleadas casadas, cualquier influencia que exista. Blake se inclinó hacia adelante. Mi madre dijo que entendía los puntos de presión. Chin estudió el rostro de Blake. Su madre estaba preocupada de que pudiera ser demasiado gentil cuando llegara el momento. Empiezo a pensar que lo subestimó. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas para un perfil completo. Menos si necesita información específica antes. Blake escribió un cheque. Completo. Y Chun. Quiero saber sobre la exesposa de Trevor, el acuerdo de divorcio, los arreglos de custodia, las obligaciones financieras, todo. ¿Puedo preguntar por qué? Trevor Garrison cree que entiende las consecuencias. Quiero asegurarme de que esté completamente educado. La siguiente parada de Blake fueron las oficinas legales de Martínez & Associates. María Martínez había manejado su trabajo legal comercial durante 5 años. Blake, sentí mucho lo de tu madre. Estaba orgullosa de tu éxito. María, necesito discutir la protección de activos. Hipotéticamente, si alguien quisiera dañar mi negocio o mis finanzas personales, ¿cuáles serían los enfoques más efectivos? María arqueó una ceja. Hipotéticamente, quiero entender mis vulnerabilidades. Los eventos recientes me han hecho darme cuenta de que he confiado demasiado. Pasaron 2 horas discutiendo estructuras corporativas, responsabilidad personal y estrategias legales defensivas. Blake aprendió sobre acuerdos prenupciales, que nunca había insistido en tener. Leyes de propiedad comunitaria y qué tan rápido un cónyuge motivado podría causar daño financiero. Blake, estas son preocupaciones muy específicas. Está anticipando un litigio. Estoy anticipando la verdad. A veces eso conduce a litigios. Por la tarde, Blake había construido el marco para lo que vendría después. Defensas financieras, recopilación de información, preparación legal. Pero el elemento más importante aún faltaba. Aliados. Blake condujo hasta la dirección de Patricia Donnelly en Riverside. Un vecindario modesto a 30 minutos del centro. Ella respondió a la puerta con cautela. Una mujer de unos 30 años con ojos cansados y una postura cuidadosa. Señora Donnelly, mi nombre es Blake Morrison. Me gustaría hablar sobre Trevor Garrison. Su rostro se puso pálido. No sé de qué está hablando. No soy abogado ni investigador. Mi esposa trabaja para Trevor. Ha trabajado durante 3 años. Tengo razones para creer que no es su primera relación con una empleada. Patricia comenzó a cerrar la puerta, pero Blake continuó. Sé sobre el acuerdo de confidencialidad, sé sobre el acuerdo, también sé sobre Jennifer Walsh y Monica Reeves. No está sola y no está impotente. La puerta dejó de moverse. ¿Qué quiere? Comparar notas y posiblemente ofrecerle algo que Trevor nunca hizo, que es justicia. Patricia Donnelly invitó a Blake Morrison a su pequeña sala de estar, y durante las siguientes 2 horas, compartieron historias de las manipulaciones de Trevor Garrison. Patricia pintó una imagen de depredación sistemática,
identificando a mujeres casadas vulnerables, ofreciendo avances profesionales, creando dependencia emocional y luego descartándolas cuando la novedad desaparecía. Es muy bueno en eso, dijo Patricia. Te hace sentir especial, elegida, entiende exactamente lo que falta en tu matrimonio y lo proporciona hasta que ya no lo hace. ¿Qué pasó cuando terminó? Me llamó a su oficina un martes por la mañana y dijo que nuestra relación se había vuelto problemática para la cultura de la empresa. Tenía los papeles de despido listos, la indemnización por despido condicionada a la firma del acuerdo de confidencialidad. La voz de Patricia se endureció. Mi esposo ya había solicitado el divorcio. Estaba sola, desempleada y legalmente impedida para explicar por qué. ¿Dónde está el patrón de Trevor ahora? Según la línea de tiempo, a su esposa tal vez le queden 6 meses. Ya está cultivando a alguien nuevo. Siempre lo está. Blake asimiló esto. Linda pensó que era especial, elegida por sus cualidades únicas. En realidad, ella era solo la rotación actual en un sistema bien practicado. Señora Donnelly, ¿qué diría si le dijera que podría haber una manera de hacer que Trevor pague por lo que ha hecho? No solo a usted, sino a todas ustedes. Su risa fue amarga. Diría que no entiende cómo funciona esto. Los hombres como Trevor no pagan las consecuencias. Las coleccionan. Blake se levantó para irse. Luego se dio la vuelta. Mi madre murió hace 3 días, la noche que falleció. Mi esposa estaba con Trevor en lugar de en el hospital. Mi padre estaba bebiendo en un bar. Mis hijos estaban en fiestas. Encontró los ojos de Patricia. Solía pensar que la gente buena simplemente tenía mala suerte a veces. Ahora creo que la gente mala cuenta con que la gente buena acepte eso. Dejó su tarjeta de presentación en la mesa de café. Si cambia de opinión sobre las consecuencias, llámeme. Blake condujo a casa mientras el sol se ponía. Su teléfono vibraba con llamadas perdidas y mensajes de texto. Linda preguntándose sobre los planes para la cena. Amy necesitando dinero para la ropa escolar. Derek pidiendo prestado el coche. Robert queriendo discutir los gastos del funeral. Cada mensaje asumía la disponibilidad de Blake, su adaptación, su perdón. Ninguno de ellos sabía que Blake Morrison había pasado su primer día como hijo viudo construyendo una base para la guerra. Capítulo 5. La trampa toma forma. La alarma de Blake sonó a las 4:30 a.m., pero había estado despierto durante 1 hora, acostado junto a Linda mientras ella dormía plácidamente. Su teléfono había vibrado 2 veces durante la noche con mensajes de texto de TG, las iniciales de Trevor. Blake había memorizado los mensajes parciales visibles en su pantalla de bloqueo. No puedo esperar a verte esta mañana. Blake parecía sorprendentemente tranquilo ayer. A las 6:00 a mi mamá. Linda lo besó de despedida, alegando una reunión temprana con un cliente. Blake observó desde la ventana cómo conducía hacia el centro. Luego llamó inmediatamente a Chung Wei. Se dirige al Marriott nuevamente, habitación 412 según el patrón de ayer. Ya estoy en eso, respondió Chun. Tengo equipo de audio en posición. Además, encontré algo interesante sobre la exesposa de Trevor, Sarah Garrison. Time. No solo se divorció de él, dejó el estado, se mudó a Portland con su hija. Pero esto es lo interesante. El acuerdo de custodia requiere que Trevor mantenga un historial limpio y un empleo estable. Cualquier cargo criminal o fracaso empresarial podría desencadenar una revisión de la custodia. Blake procesó esto. ¿Cuál es el nombre de la hija? Madison. Tiene 14 años. Según los documentos judiciales, mostraba signos de angustia emocional durante el matrimonio de sus padres. Sarah luchó duro para obtener distancia. Blake tomó nota. La relación de Trevor con su propia hija era otro punto de presión. Chun, necesito registros financieros completos de Garrison & Associates
Extractos bancarios, documentos de préstamos, cuentas de clientes. ¿Puedes conseguirlos? Eso es más invasivo que la vigilancia estándar. Mi madre te pagó para que me ayudaras. ¿Me estás ayudando o siguiendo las reglas? Una pausa. Tendré lo que necesitas para mañana. Blake pasó la mañana en un sitio de construcción, pero su mente estaba en otra parte. Su equipo notó su distracción. Blake solía ser práctico, resolviendo problemas y verificando detalles. Hoy, parecía estar calculando algo que ninguno de ellos podía ver. A la hora del almuerzo, condujo hasta la oficina legal de María Martínez sin previo aviso. Blake, ¿está todo bien? María, necesito entender algo. Si una empresa está sobreapalancada y alguien quisiera acelerar su colapso, ¿cuáles serían los puntos de presión más efectivos? Esa es una pregunta muy específica. Compláceme. María cerró la puerta de su oficina. Hipotéticamente, interrupción del flujo de efectivo. Si una empresa tiene una deuda pesada, cualquier interrupción en los ingresos se vuelve catastrófica rápidamente. Pagos atrasados de los principales clientes, disputas contractuales que bloquean fondos, gastos inesperados que agotan las reservas. ¿Qué pasa con el daño a la reputación? En las industrias de servicios, la reputación lo es todo. Unas pocas pérdidas de clientes de alto perfil pueden crear un efecto en cascada. Otros clientes se ponen nerviosos. El crédito se vuelve más difícil de asegurar. Los empleados comienzan a abandonar el barco. Blake tomó notas. ¿Qué tan rápido podría suceder algo así para una empresa apalancada? Semanas, no meses, especialmente si varios puntos de presión golpean simultáneamente. María estudió el rostro de Blake. Blake, ¿qué estás planeando? Estoy aprendiendo cómo funciona realmente el mundo. Esa tarde, Blake recibió una llamada de Patricia Donnelly. Señor Morrison, he estado pensando en nuestra conversación y mencionó la justicia. ¿Qué tenía exactamente en mente? Blake miró alrededor de su oficina, asegurándose de que estaba solo. Trevor Garrison ha construido su éxito destruyendo matrimonios y descartando mujeres. Es financieramente vulnerable, legalmente expuesto y completamente seguro de que es intocable. Creo que es hora de que alguien le enseñe sobre las consecuencias. ¿Qué necesitaría de mí? Información, testimonio y posiblemente la información de contacto de Jennifer Walsh y Mónica Reeves. Una larga pausa. Señor Morrison, si hago esto, si hacemos esto, tiene que funcionar. No puedo permitirme hacer un enemigo de Trevor Garrison y perder. Señora Donnelly, he pasado 15 años construyendo algo real. Trevor Garrison ha pasado su carrera construyendo ilusiones. Cuando esto termine, solo uno de nosotros seguirá en pie. Esa noche, Linda llegó a casa a las 9:00 p.m., con bolsas de compras y una historia sobre reuniones con clientes que se habían prolongado. Estaba radiante, enérgica de una manera que Blake no había visto en meses. Lo siento por llegar tan tarde. Un día loco. Trevor nos hizo a todos trabajar en esta gran presentación para Morrison Industries. Hizo una pausa, dándose cuenta de su error. Morrison diferente, sin relación. Blake asintió. ¿Cómo está Trevor? No lo he visto desde el funeral. Oh, está bien, realmente bien. De hecho, Linda dejó sus bolsas de compras y se volvió para enfrentar a Blake. Me ofreció un ascenso. Directora senior de cuentas, aumento significativo. Eso es maravilloso. ¿Cuándo? Bueno, hay una trampa. Requeriría algunos viajes. Viajes de desarrollo de clientes, presentaciones en conferencias. Estaría en la carretera tal vez una semana al mes. Blake procesó esto. Trevor estaba posicionando a Linda para la siguiente fase de su relación. Razones legítimas para estar fuera.
justificaciones comerciales para su tiempo juntos. ¿Qué piensas?, preguntó Blake. Creo que es una gran oportunidad. Quiero decir, sé que significa más tiempo fuera de casa, pero con Amy graduándose el año que viene y Derek comenzando la universidad, tal vez es hora de que me centre en mi carrera. Tiene sentido. ¿Cuándo empiezas? El alivio de Linda fue visible. Había esperado resistencia, demandas de negociación para que priorizara a la familia sobre la carrera. En cambio, Blake parecía comprensivo. Comprensivo. El próximo mes, el primer viaje es a esa conferencia en San Francisco. Trevor cree que sería perfecta para el desarrollo de clientes en la costa oeste. San Francisco, donde Trevor podría presentar a Linda a sus socios comerciales como su colega, haciendo la transición gradual de su relación de secreta a semipública. Blake estaba viendo todo el libro de jugadas ahora. «Estoy orgulloso de ti», dijo, y lo decía en un sentido que Linda no podía entender. Después de que ella subió a ducharse, Blake abrió su computadora portátil y comenzó a redactar correos electrónicos. El primero fue a los 3 clientes más grandes de Garrison & Associates. Blake había hecho trabajos de construcción para todos ellos. Conocía personalmente a los dueños. El correo electrónico fue cuidadosamente elaborado. Preocupaciones sobre las prácticas comerciales de Trevor. Preguntas sobre la estabilidad financiera de la empresa. Sugerencias de que podrían querer revisar sus acuerdos de servicio. Nada acusatorio. Nada difamatorio. Solo el tipo de semillas que hacían que los dueños de negocios hicieran preguntas incómodas. El segundo correo electrónico fue para Chun Wei. Acelera todo. Necesito una exposición financiera completa para el final de la semana. El tercer correo electrónico fue para Patricia Donnelly. Es hora de reunir a los demás. Nos movemos la semana que viene. Blake miró alrededor de la cocina donde había aprendido la verdad sobre su familia. Mañana. Comenzaría a enseñarle a Trevor Garrison sobre las consecuencias. Pero esta noche, llamó al número de teléfono celular de su madre, sabiendo que estaba desconectado, y dejó un mensaje de voz en el vacío digital. Mamá, espero que estés orgullosa del hombre que criaste. Finalmente estoy entendiendo lo que trataste de enseñarme sobre la justicia. Arriba. Linda estaba cantando en la ducha, probablemente pensando en Trevor, en San Francisco, en la nueva vida que estaba construyendo mientras destruía la vieja. No tenía idea de que su esposo había pasado el día sentando las bases para la completa destrucción de Trevor Garrison. Blake Morrison ya no era el hombre que aceptaba la traición en silencio. Se estaba convirtiendo en el hombre que hacía pagar a los traidores. Capítulo 6. Las paredes se cierran. Trevor Garrison estaba de pie junto a las ventanas del piso al techo de su oficina en la esquina, contemplando el horizonte de la ciudad mientras revisaba los informes trimestrales. Garrison & Associates ocupaba los 3 pisos superiores de la torre de oficinas más nueva del centro. Bienes raíces caros que proyectaban éxito y estabilidad. Su intercomunicador zumbó. «Señor Garrison, Patricia Donnelly está aquí para verlo. No tiene cita». La mandíbula de Trevor se tensó. Patricia era historia antigua, vinculada por acuerdos de confidencialidad y acuerdos de conciliación. Que apareciera sin previo aviso era preocupante. Envíela. Patricia entró en su oficina luciendo diferente a como Trevor la recordaba, más segura, menos destrozada. Llevaba un traje bien hecho y se comportaba como alguien que había encontrado su camino. «Patricia, esto es inesperado». «Hola, Trevor, te ves bien. El éxito te sienta bien». Trevor hizo un gesto hacia una silla, pero Patricia permaneció de pie. «¿Qué puedo hacer por ti?» Quería hablar sobre Linda Morrison. El nombre golpeó a Trevor como agua fría. Había sido extremadamente cuidadoso con Linda, más discreto de lo habitual. «No estoy seguro de lo que quieres decir». «Trevor, por favor. Ambos sabemos lo que quieres decir.
de la misma manera que lo quisiste decir conmigo, con Jennifer Walsh, con Monica Reeves. Patricia, firmaste acuerdos sobre nuestra relación personal, no sobre patrones de comportamiento que afectan a otras mujeres. Colocó una fotografía en su escritorio. Esta es Linda Morrison entrando en tu habitación de hotel el martes pasado por la noche, mientras su esposo estaba enterrando a su madre. Trevor se quedó mirando la imagen, de alta calidad, tomada profesionalmente, claramente con fecha y hora. ¿De dónde sacaste esto? De alguien a quien le importan las consecuencias. Trevor, alguien que piensa que tu patrón debería terminar. La mente de Trevor corrió. Espionaje corporativo, un investigador privado, el esposo de Linda. ¿Qué quieres? Quiero que termines con Linda Morrison hoy, de forma limpia, profesional, sin destruir su matrimonio. Trevor se rió, pero sonó forzado. ¿O qué? Patricia colocó una carpeta gruesa junto a la fotografía. Blake Morrison y yo tenemos una conversación más larga sobre tus prácticas comerciales, tu situación financiera, tu acuerdo de custodia con Sara. El rostro de Trevor se puso pálido. No sabes nada sobre mis finanzas. Garrison & Associates debe $3.2 millones en varias líneas de crédito. Tus activos personales están apalancados en un 89% contra su valor tasado. Estás pagando $840,000 en préstamos comerciales con calendarios de pago que requieren un flujo de efectivo constante. Patricia sonrió. Todo tu imperio colapsa si pierdes a 2 clientes importantes. ¿Cómo pudiste posiblemente? Porque Blake Morrison es muy minucioso cuando alguien lastima a su familia y sorprendentemente ingenioso para ser un simple trabajador de la construcción. Trevor se movió detrás de su escritorio, necesitando la barrera. Morrison no sabe nada. Blake Morrison ha estado documentando su aventura durante semanas. Tiene registros financieros que interesarían a sus acreedores. Tiene el testimonio de 3 mujeres sobre sus prácticas de empleo. Y tiene contactos en toda la comunidad empresarial que confían en su palabra más que en la suya. El intercomunicador volvió a zumbar. Señor Garrison, Robert Chin de Millbrook Financial está aquí. Dice que es urgente con respecto a su línea de crédito. Patricia miró su reloj. Esa sería la cita de las 11:30. Millbrook acaba de recibir información preocupante sobre sus índices de deuda de activos. Probablemente están aquí para discutir la exigencia de sus notas. Trevor la miró fijamente. Esto es extorsión. No, Trevor. Esto es responsabilidad. Algo que nunca has experimentado porque te aprovechas de mujeres que están demasiado aisladas para defenderse. Patricia se movió hacia la puerta. Tienes hasta las 5:00 p.m. para terminar las cosas con Linda Morrison de forma limpia, profesional, de una manera que preserve su matrimonio. Y si no lo haces, entonces Blake Morrison deja de ser paciente y comienza a ser creativo. ¿Realmente no quieres descubrir cómo se ve eso? Después de que Patricia se fue, el mundo cuidadosamente controlado de Trevor comenzó a fragmentarse rápidamente. La reunión con Millbrook Financial fue brutal. Habían recibido consejos anónimos sobre el sobreapalancamiento y querían documentación inmediata de todas las fuentes de ingresos. Trevor tenía 48 horas para proporcionar explicaciones satisfactorias o enfrentar calendarios de pago acelerados. A la 1:00 p.m., su cliente más grande, Henderson Development, llamó para programar una reunión sobre inquietudes sobre el servicio y la revisión del contrato. Henderson había valido 2.3 millones anuales. A las 2:30, su segundo cliente más grande hizo lo mismo. A las 3:00 p.m. Trevor se dio cuenta de que estaba bajo un ataque sistemático. Alguien con extensas conexiones comerciales estaba destruyendo metódicamente sus relaciones profesionales. Pero, ¿cómo podría Blake Morrison, un contratista de construcción, tener este tipo de alcance?
Trevor llamó al teléfono celular de Linda. Hola, guapo, ya me extrañas. Linda, necesitamos hablar hoy, es importante. ¿Está todo bien? Suenas estresado. Reúnete conmigo en el lugar de siempre. 1 hora. Trevor, no puedo simplemente dejar el trabajo en medio de... Linda, créeme, esto es importante. Trevor pasó la hora entre la llamada y la reunión tratando de calcular sus opciones. Si Blake Morrison realmente tenía información financiera completa, la influencia de Trevor era inexistente. Su negocio estaba, de hecho, sobreapalancado. Sus activos personales atados para mantener las apariencias. Pero Linda era diferente de Patricia o de las demás. Linda estaba dejando a su esposo voluntariamente, eligiendo a Trevor por encima de su matrimonio. Eso tenía que contar para algo. Linda llegó al Marriott Lounge, luciendo preocupada pero hermosa. Se había vestido cuidadosamente para su reunión, con la esperanza de salvar el estado de ánimo de Trevor con su atención. Trevor, ¿qué pasa? Has estado tenso toda la semana. Linda, necesito preguntarte algo, y necesito total honestidad. Tu esposo ha dicho algo inusual últimamente. Ha hecho preguntas sobre el trabajo, sobre nosotros, sobre Blake. ¿No? Ha estado distraído desde que murió su madre. ¿Por qué? Trevor estudió su rostro. Linda parecía genuinamente inconsciente de cualquier sospecha de su esposo. Ha cambiado su rutina. Parecía interesado en tu horario. Trevor, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Alguien está tratando de dañar mi negocio, haciendo llamadas a los clientes, difundiendo rumores sobre la inestabilidad financiera. Me pregunto si tu esposo sospecha algo y está tratando de causar problemas. La risa de Linda fue genuina. Blake, Trevor, no lo conoces. Es la persona más pasiva que existe. Si sospechara algo, probablemente simplemente lo ignoraría y esperaría que desapareciera. Blake no lucha por nada. Trevor sintió que parte de la tensión se aliviaba. Si Linda tenía razón sobre el carácter de su esposo, entonces alguien más estaba detrás del ataque. Un rival comercial, tal vez, o una de sus exesposas tratando de causar problemas. Probablemente tengas razón. Solo estoy paranoico. Trevor, ¿el negocio realmente está en problemas? Nada que no pueda manejar. Algunos problemas de flujo de efectivo. Pero todos los negocios los tienen. Linda extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Bueno, sea lo que sea, lo superaremos juntos. Después de San Francisco, cuando hagamos pública nuestra relación, nada de este asunto de capa y espada importará. Trevor la miró fijamente. Linda todavía estaba pensando en San Francisco, en hacer las cosas públicas, en un futuro juntos. No tenía idea de que en 3 horas expiraría el plazo de su esposo, y la vida cuidadosamente construida de Trevor podría implosionar. Linda, sobre San Francisco. ¿Qué pasa con eso? Trevor la miró a sus ojos confiados e hizo su elección. Blake Morrison estaba fanfarroneando. Tenía que estarlo. Ningún trabajador de la construcción podría montar este tipo de ataque sofisticado contra una exitosa firma de marketing. Nada, solo estoy emocionado de mostrarte a los clientes de la costa oeste. Linda sonrió y se inclinó para besarlo. Te amo, Trevor. Pase lo que pase, lo manejaremos juntos. Mientras Trevor le devolvía el beso, no se dio cuenta del hombre con el teleobjetivo sentado en el coche al otro lado de la calle, documentando su íntimo momento. El plazo de las 5:00 p.m. de Blake Morrison todavía estaba a 2 horas de distancia, pero Trevor Garrison acababa de tomar su decisión. Y al otro lado de la ciudad, Blake Morrison se estaba preparando para mostrarle a Trevor exactamente lo que sucedía cuando alguien confundía la paciencia con la debilidad. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. Exactamente a las 5:01 p.m.,
Sonó el teléfono de Trevor Garrison. «Señora Garrison, ¿habla Blake Morrison?» La sangre de Trevor se heló. La voz era tranquila, conversacional. Nada de lo que había esperado de un esposo desesperado. «Señor Morrison, entiendo que quería hablar conmigo». «En efecto. Pensé que era hora de que tuviéramos una conversación directa sobre su relación con mi esposa». «No estoy seguro a qué se refiere». «Trevor. Puedo llamarte Trevor. No perdamos tiempo con negaciones. Sé sobre la aventura, sé sobre las reuniones en el hotel, sé sobre San Francisco. También sé que ha tomado algunas decisiones comerciales interesantes en las últimas horas». La oficina de Trevor de repente se sintió más pequeña. «¿Qué quieres?» «Justicia. Mi madre murió hace 3 noches. Trevor. Mientras la tomaba de la mano en esa habitación de hospital, mi esposa estaba en la cama contigo, mi padre estaba bebiendo, mis hijos estaban en fiestas. He tenido tiempo para pensar en las consecuencias». «Mira, Morrison, lo que sea que creas saber, sé que Patricia Donnelly, Jennifer Walsh y Monica Reeves se reunirán con mi abogado mañana por la mañana. Sé que Millbrook Financial está exigiendo sus líneas de crédito. Sé que Henderson Development y Sterling Associates están terminando sus contratos, con efecto inmediato». Trevor se había descontrolado. En un día, perdió a sus 2 clientes más grandes y su principal fuente de crédito. «¿Cómo pudiste posiblemente?» «He estado construyendo relaciones comerciales en esta comunidad durante 15 años. Cuando Blake Morrison llama a alguien y expresa preocupaciones sobre la integridad de una empresa, la gente escucha». La voz de Blake permaneció inquietantemente tranquila. «Pero esto es lo que aún no sabes. Trevor, Henderson Development. Yo construí su sede. Sterling Associates. Renové sus oficinas el año pasado. El dueño de Millbrook Financial. Asistimos a la misma iglesia». Trevor se dio cuenta del alcance de su error de cálculo. Blake Morrison no era solo un trabajador de la construcción. Estaba integrado en la comunidad empresarial, confiable, respetado. Cuando hablaba, la gente escuchaba. «¿Qué quieres?», repitió Trevor. «Quiero que entiendas algo sobre las consecuencias. Has pasado años destruyendo matrimonios y descartando mujeres porque pensaste que nunca habría un precio real que pagar. Estabas equivocado, Morrison. Podemos resolver esto, de hombre a hombre». La risa de Blake fue fría. «De hombre a hombre. Trevor, no calificas como hombre. Los hombres no se aprovechan de las esposas de otros hombres. No construyen su éxito sobre el dolor de otras personas». Trevor trató de recuperar el control. «Tu esposa vino a mí voluntariamente. No es feliz en tu matrimonio. Está buscando algo que tú no puedes proporcionar. Eso no es mi culpa». «Tienes toda la razón. Linda tomó su decisión, y ahora ella también vivirá con las consecuencias». «¿Qué consecuencias?» «En unos 10 minutos. Linda va a recibir una llamada de nuestro abogado informándole de que estoy solicitando el divorcio. También recibirá copias de cada fotografía, cada grabación, cada prueba que documente tu aventura. Nuestro acuerdo prenupcial es muy claro sobre el adulterio. Trevor, Linda dejará este matrimonio con exactamente lo que trajo a él. Nada». Trevor sintió que el pánico aumentaba. «No puedes destruir mi negocio por un asunto personal». «No estoy destruyendo tu negocio, Trevor. Simplemente estoy permitiendo que tus acreedores y clientes tomen decisiones informadas sobre tu carácter y fiabilidad. Fuerzas del mercado, nada más». «Morrison, escúchame. Tu esposa y yo estábamos enamorados. Esto no es solo una aventura casual. Estamos planeando un futuro juntos». «Lo sé. Ella le contó a mi madre moribunda todo sobre vuestros planes. Cómo tú la entiendes de maneras que yo nunca podría. Cómo aprecias su sofisticación. Cómo vas a ayudarla a construir una nueva vida». Blake hizo una pausa. «Las mismas cosas que le dijiste a Patricia.
Jennifer y Mónica, y... La garganta de Trevor se secó. Eso es diferente, ¿no? Patricia también lo pensó, hasta que la despediste y pasaste a Jennifer. Jennifer pensó que era especial hasta que la descartaste por Mónica. Mónica pensó que era la elegida hasta que empezaste a apuntar a Linda. ¿Cómo pudiste saberlo? Porque he pasado la última semana hablando con todos los que has herido. Trevor. Resulta que cuando a alguien le importa lo suficiente como para escuchar, la gente tiene mucho que decir sobre tus patrones. El intercomunicador de Trevor sonó. Señor Garrison, su cita de las 5:30 fue cancelada. Además, el señor Tom está aquí de nuevo con respecto a los documentos financieros. La voz de Blake contenía un dejo de satisfacción. Ese es el contador forense, Trevor. Tus acreedores quieren una auditoría completa de tus prácticas comerciales. Debería ser una lectura interesante. Morrison, no entiendes. Esto destruirá todo lo que he construido. Sí, lo hará, de la misma manera que has destruido cada matrimonio que has tocado. Trevor jugó su última carta. Si haces esto, tu esposa nunca te perdonará. Te odiará por destruir lo que tenemos. Trevor, mi esposa dejó de amarme en el momento en que decidió que tú eras más importante que sentarse con su suegra moribunda. No estoy tratando de salvar mi matrimonio. Lo estoy terminando en mis términos. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? La voz de Blake se volvió helada. El punto es que algunas personas necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Has vivido toda tu vida adulta creyendo que podías tomar lo que quisieras de otras personas sin pagar un precio. Estoy aquí para cobrar esa deuda. Morrison, por favor, podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa si termino las cosas con Linda? ¿Qué pasa si me transfiero a otra ciudad? Desapareceré de vuestras vidas por completo. Demasiado tarde para eso. Trevor, tomaste tu decisión cuando Patricia Donnelly te ofreció una salida esta mañana. Elegiste quedarte con Linda, mantener tu patrón, seguir creyendo que eras intocable. Trevor oyó el crujido de papeles al otro lado de la llamada de Blake. Trevor, quiero que sepas algo. Esto no es ira, esto no es celos, esto es justicia. Mi madre pasó sus últimas semanas documentando tu aventura porque sabía que eras el tipo de hombre que destruye familias por deporte. Preparó pruebas porque sabía que las necesitaría. Contrató a investigadores porque sabía que tendría que pelear sucio para ganar. Tu madre. Mi madre entendía las consecuencias. Trevor. Entendía que a veces las personas buenas tienen que hacer cosas difíciles para evitar que las personas malas sigan lastimando a otros. El teléfono de la oficina de Trevor sonó. La voz de su secretaria sonaba aterrorizada. Señor Garrison, Canal 7. Noticias está abajo. Quieren entrevistarlo sobre prácticas comerciales y relaciones con los empleados. Blake escuchó el anuncio. Esa debe ser Mónica Reeves. Ahora es productora de noticias locales. Resulta que está muy interesada en historias sobre acoso laboral y mala conducta financiera. Trevor se desplomó en su silla. Su negocio se estaba derrumbando. Su vida personal estaba a punto de convertirse en un escándalo público, y su imagen cuidadosamente construida se estaba desintegrando en tiempo real. Morrison, mi hija. Esto afectará mi custodia. Sí, lo hará. Sarah Garrison ha estado esperando 3 años pruebas de que eres un padre no apto. Le di todo lo que necesitaba esta mañana. Trevor Garrison, que había pasado su carrera destruyendo las familias de otras personas. Finalmente entendió lo que se sentía al estar completamente impotente. Morrison, Blake, lo siento. Sé que eso no significa nada ahora, pero lo siento. No, Trevor, no lo sientes. Te atraparon. Hay una diferencia. La línea se cortó. Trevor Garrison se sentó solo en su costosa oficina, mirando a través de sus ventanas del piso al techo cómo las camionetas de noticias se reunían en el estacionamiento de abajo.
Su imperio de ilusión se estaba desmoronando. Su patrón de depredación finalmente expuesto. A 30 minutos de distancia, Blake Morrison estaba haciendo una llamada telefónica más a su esposa, quien estaba a punto de descubrir que algunas consecuencias no podían ser encantadas. Capítulo 8. El precio de la traición. Linda Morrison estaba sentada en su auto frente al edificio de Garrison & Associates, mirando las camionetas de noticias y los reporteros agrupados alrededor de la entrada. Había recibido la llamada de Blake 20 minutos antes. Tranquila, directa, devastadora en su simplicidad. Linda, sé sobre Trevor, sé sobre todo. Pedí el divorcio. Mi abogado se comunicará contigo mañana para hablar sobre los términos del acuerdo. Sin ira, sin acusaciones, sin oportunidad de explicación o negociación. Solo hechos entregados con el mismo tono que Blake usaba para hablar sobre los cronogramas de construcción. Intentó llamar a Trevor de inmediato, pero su teléfono fue directamente al correo de voz. La línea de su oficina estaba ocupada, y ahora, sentada fuera de su edificio, podía ver por qué. Camiones de medios, coches de policía, lo que parecían agentes federales llevando cajas de documentos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Amy. Papá llamó. Dice que te estás divorciando. ¿Qué demonios está pasando? Otro de Derek. Mamá, papá me dijo que lo engañaste. Por favor, dime que está mintiendo. Un tercero de Robert. Linda, Blake me lo contó todo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia? Linda se dio cuenta de que Blake no solo había solicitado el divorcio, había informado sistemáticamente a todos los que importaban. Sus hijos, su suegro, probablemente sus propios padres ahora, sin oportunidad de controlar la narrativa, sin oportunidad de explicar primero su versión. Intentó volver a llamar a Blake. La llamada fue directamente al correo de voz. Ha llamado a Blake Morrison. No estoy disponible para recibir llamadas personales. Para asuntos de negocios, por favor comuníquese con mi oficina. Incluso su mensaje de correo de voz había cambiado. Había borrado su vida compartida de su voz, hablándole como lo haría con cualquier extraño. Linda condujo a casa aturdida, pasando por la casa en la que había vivido durante 12 años, subiendo por el camino de entrada que Blake había pavimentado a mano cuando eran jóvenes y estaban arruinados. El garaje estaba vacío. La camioneta de Blake se había ido. También su caja de herramientas, su ropa, todo lo que marcaba su presencia en su espacio compartido. En la encimera de la cocina, encontró un sobre de manila marcado como Linda, con la cuidada letra de Blake. Dentro había copias de cada fotografía que Chung Wei había tomado. Linda y Trevor en restaurantes, entrando en hoteles, besándose en estacionamientos. Las imágenes abarcaban meses, tomadas profesionalmente, con marcas de tiempo y fechas. Toda su aventura documentada con precisión forense. Debajo de las fotografías había un documento legal. Solicitud de disolución del matrimonio. Blake estaba citando el adulterio y buscando la plena aplicación de su acuerdo prenupcial. Linda apenas recordaba haber firmado ese documento hace 15 años, cuando no tenía nada que valiera la pena proteger. Encontró el acuerdo prenupcial en el archivador de Blake. Leyéndolo por primera vez desde su boda. Los términos eran severos. En caso de adulterio, el cónyuge infiel perdía todos los derechos sobre los bienes conyugales, los intereses comerciales y la propiedad. Linda dejaría el matrimonio con sus pertenencias personales y lo que había traído a él, que hace 15 años no había sido casi nada. El documento final era una orden de restricción que le impedía acceder a sus cuentas conjuntas, ingresar a la propiedad comercial de Blake o comunicarse con él, excepto a través de abogados. Blake Morrison había pasado una semana desmantelando por completo su vida compartida, mientras mantenía un perfecto control emocional. El teléfono de Linda sonó.
Su hermana Rachel llamaba desde Ohio. Linda, mamá me acaba de llamar llorando. Dijo que Blake le contó que estabas teniendo una aventura y divorciándote. Por favor, dime que esto no es cierto. Linda se derrumbó. Rachel, no sé cómo sucedió esto tan rápido. La semana pasada, todo era normal y ahora. ¿Es verdad lo de la aventura? Es complicado. Blake y yo nos hemos estado distanciando durante años. Trevor me entiende de maneras que Blake nunca podría. Iba a pedir el divorcio de todos modos. Simplemente no esperaba. Linda, escúchate a ti misma. Estás hablando de tu matrimonio como una transacción comercial. La voz de Rachel era aguda. Blake te amaba. Toda la familia lo sabía. Y lo tiraste todo por un tipo del trabajo. No entiendes la situación. Entiendo que Blake llamó a papá personalmente para contarle lo que pasó. Blake, que nunca ha dicho una mala palabra de nadie en su vida. Se tomó el tiempo para asegurarse de que nuestros padres escucharan la verdad de él primero. ¿Tienes alguna idea de lo devastados que están? Linda se dio cuenta del alcance de la estrategia de Blake. Se había puesto en contacto con ambas familias, asegurándose de que su versión de los hechos llegara a todos antes de que Linda pudiera elaborar explicaciones o buscar simpatía. El hombre al que ella había descartado como pasivo y predecible la había superado por completo. Su timbre sonó. A través de la ventana, pudo ver a una mujer con un traje de negocios y un maletín de cuero. Señora Morrison, soy Jennifer Thorne de Martinez & Associates. El abogado de su esposo me pidió que le entregara estos documentos y le explicara los procedimientos de divorcio. Durante la siguiente hora, Jennifer Thorne explicó metódicamente la posición legal de Linda. El acuerdo prenupcial era sólido como una roca. La evidencia de adulterio era abrumadora. La única opción de Linda era impugnar el divorcio, lo que requeriría un litigio costoso que no podía pagar, o aceptar los términos del acuerdo que Blake estaba ofreciendo. ¿Cuáles son los términos? Usted conserva sus pertenencias personales, su coche y todos los bienes que pueda probar que trajo al matrimonio de forma independiente. El señor Morrison conserva la casa, el negocio, todas las cuentas de inversión y las consideraciones de custodia para el hijo menor. Amy tiene 17 años. Ella puede elegir dónde vivir. Ella puede expresar una preferencia. El tribunal lo considerará junto con otros factores, incluido qué padre puede proporcionar estabilidad. El tono de Jennifer era profesionalmente neutral. Señora Morrison, ¿puedo preguntar si tiene empleo? Trabajo para Garrison & Associates. Jennifer revisó sus notas. Según nuestra información, Garrison & Associates se declaró en quiebra esta mañana. Sus oficinas fueron allanadas por investigadores federales por evasión de impuestos y fraude financiero. Todos los empleados han sido despedidos en espera de la investigación. Linda la miró fijamente. Eso es imposible. Trevor me lo habría dicho. El señor Garrison fue arrestado esta tarde por cargos de fraude fiscal y violación de un acuerdo de custodia. Actualmente se encuentra bajo custodia federal. La habitación dio vueltas alrededor de Linda. Su matrimonio estaba terminando. Su trabajo se había ido. Su amante estaba en la cárcel y estaba a punto de perder todo lo que había construido durante 15 años. Señora Morrison, ¿tiene algún lugar donde quedarse esta noche? El señor Morrison ha pedido que desocupe la residencia mañana por la noche. Linda no podía procesar la velocidad del colapso de su vida. Esta es mi casa. He vivido aquí durante 12 años. Es la casa del señor Morrison, comprada antes de su matrimonio y nunca transferida a la propiedad conjunta. El acuerdo prenupcial es muy claro sobre los derechos de propiedad. Después de que la abogada se fue, Linda se sentó sola en la cocina donde había planeado su nueva vida con Trevor, solo unos días antes. La casa se sentía diferente ahora. Podía ver la presencia de Blake en cada esquina,
los mosaicos que había hecho a mano, los gabinetes personalizados que había construido, los macizos de flores que había plantado. Había estado viviendo en un monumento a su devoción mientras planeaba abandonarlo. Su teléfono vibró con otro mensaje de texto. Este de Trevor. Linda, lo siento mucho. Blake Morrison lo destruyó todo. Estoy en la cárcel. El negocio se fue. Probablemente perdiendo la custodia de Madison. Es más peligroso de lo que pensábamos. Linda leyó el mensaje 3 veces. Trevor se estaba disculpando, poniendo excusas, culpando a Blake por las consecuencias que ambos se habían ganado, incluso en la crisis. Era el mismo hombre que descartó a 3 mujeres antes que a ella. Pensó en la advertencia de Patricia Donny, en Jennifer Walsh y Monica Reeves. Trevor no la había elegido porque fuera especial. Simplemente había sido el próximo objetivo disponible en su patrón. Blake había visto esta verdad y había actuado en consecuencia mientras Linda todavía creía en las mentiras de Trevor. A las 9:00 p.m., Amy llegó a casa de un amigo, con el rostro surcado de lágrimas. «Mamá, es verdad. De verdad estás teniendo una aventura». Linda miró a su hija de 17 años. Los ojos de Blake, el mentón obstinado de Blake, pero la necesidad de Linda de honestidad en la crisis. Sí, es verdad. Amy miró a su madre como si viera a una extraña. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? Ha estado cuidando a la abuela Helen durante meses, matándose a trabajar para pagar sus tratamientos, y lo estabas engañando. Amy, es más complicado entonces. ¿No? No lo es. La voz de Amy era fría, similar al tono de Blake antes. Papá explicó todo. Me dijo que elegiste a otro hombre en lugar de estar con la abuela cuando murió. Me dijo que has estado mintiendo a nuestra familia durante meses. Linda sintió que el último de su sistema de apoyo se desmoronaba. Incluso su propia hija estaba eligiendo la narrativa de Blake sobre la suya. ¿A dónde irás?, preguntó Amy. Aún no lo sé. Amy asintió y subió las escaleras. En la parte superior de los escalones. Se volvió. Papá dijo que puedo elegir con quién vivir. Lo elijo a él. Linda Morrison se sentó sola en la casa que Blake había construido para su familia, rodeada de los restos de las decisiones que había tomado en busca de algo que pensaba que quería más de lo que tenía. Afuera, Blake Morrison estaba construyendo una nueva vida, una que no tenía lugar para traidores. No había lugar para segundas oportunidades, y no tenía paciencia para las personas que confundían su amabilidad con debilidad. El caballero con el que Linda se había casado se había ido. En su lugar, había alguien más duro, más frío, más peligroso de lo que jamás había imaginado posible. Y mañana tendría que enfrentarse sola al mundo que él había creado para ella. Capítulo 9. Justicia servida fría. 6 meses después. Blake Morrison estaba en la cocina de su casa, preparando café y observando el amanecer a través de las ventanas que él mismo había instalado 5 años antes. La casa se sentía diferente ahora, más limpia, más tranquila, más honesta. No había secretos escondidos en las esquinas. No había mentiras envenenando el aire. Amy estaba sentada en la mesa del desayuno revisando las solicitudes para la universidad, a los 18 años. Se había convertido en alguien a quien Blake apenas reconocía, más dura, más escéptica, pero también más auténtica de lo que había sido antes de aprender la verdad sobre su familia. Northwestern envió su carta de aceptación. Dijo sin levantar la vista. Beca completa para ingeniería. Eso es excelente. ¿Te inclinas por aceptar? Creo que sí. Quiero construir cosas como tú. Cosas reales que duren. Amy se encontró con los ojos de su padre. No quiero ser como ella. Blake entendió la referencia a ella, pero no la alentó. Tu madre tomó decisiones.
tú tomarás otras diferentes. Derek había dejado clara su posición hace 6 meses. Eligiendo vivir con Linda en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, a los 19 años. Había absorbido la narrativa de su madre sobre Blake, siendo controlador e implacable. Blake había aceptado la elección de Derek sin discutir, de la misma manera que había aceptado todo lo que siguió al divorcio. Algunos puentes se quemaron limpiamente. Otros requirieron distancia para sanar. El timbre sonó a las 7:00 AM. Exacto. Chun Wei estaba en el porche con café y un sobre de Manila. Buenos días, Blake. Tengo las actualizaciones que solicitaste. Se sentaron en la oficina en casa de Blake, donde Chun extendió fotografías y documentos con la eficiencia de un cirujano. Trevor Garrison se declaró culpable de evasión de impuestos y cargos de fraude. 18 meses de prisión federal. 5 años de libertad condicional. A su exesposa Sarah se le otorgó la custodia total de Madison. Los derechos de visita de Trevor están suspendidos en espera de una evaluación psicológica. Blake asintió. Y su negocio completamente liquidado. Los acreedores recuperaron alrededor de 30 centavos por dólar. Todos los empleados fueron despedidos, aunque la mayoría encontraron nuevos puestos relativamente rápido. Chun sonrió levemente, excepto el equipo de alta dirección. Se corre la voz sobre la asociación con prácticas fraudulentas. Blake revisó los documentos financieros. La caída de Trevor había sido completa. Condena penal, fracaso empresarial, destrucción familiar. El hombre que había construido su vida sobre ilusiones, ahora enfrentaba la realidad sin amortiguadores ni rutas de escape. ¿Qué pasa con Patricia Donnelly y los demás? Patricia recibió un acuerdo de la demanda civil, suficiente para cubrir sus gastos legales y comenzar de nuevo. Jennifer Walsh tiene un nuevo puesto en el departamento de marketing de la ciudad. Monica Reeves fue ascendida a productora senior en el Canal 7 después de que su trabajo de investigación sobre el acoso laboral fuera cumplido. Las mujeres que Trevor había descartado estaban reconstruyendo sus vidas con la dignidad intacta, mientras que Trevor enfrentaba las consecuencias de sus elecciones solo. La expresión de Chun se volvió más seria. Ella está trabajando en ventas al por menor en Riverside Mall. Salario mínimo, sin beneficios. El apartamento es vivienda subsidiada, limpia pero básica. Derek visita los fines de semana, pero... Se encogió de hombros. Por lo que observo, su relación es tensa. Blake procesó esta información sin emoción. La caída de Linda de la comodidad suburbana a la vulnerabilidad económica había sido rápida y completa. El acuerdo prenupcial había sido sólido como una roca. Sus perspectivas de empleo limitadas por la asociación con el escándalo de Trevor. Su red de apoyo dañada por sus propias elecciones. ¿Parece estar bien? Físicamente, sí. Emocionalmente, Chun negó con la cabeza. Parece alguien que se ha dado cuenta del costo de sus decisiones. Creo que ahora entiende lo que tiró. Blake pensó en la mujer con la que se había casado hace 15 años. Joven, ambiciosa, hermosa, llena de sueños que habían planeado perseguir juntos. Esa mujer había sido real, incluso si finalmente había elegido un camino diferente. Manténme informado, pero reduce la vigilancia. Necesitaba saber que estaba a salvo y estable. Más allá de eso, su vida es su responsabilidad. Chun recogió sus materiales. Blake, si no te importa que pregunte, ¿alguna vez te arrepientes de lo minuciosamente que desmantelaste la vida de Trevor? Blake consideró la pregunta. Trevor Garrison pasó años destruyendo matrimonios y descartando mujeres porque creía que nunca habría consecuencias. 3 familias desintegradas antes de la mía. 3 mujeres dejadas emocional y financieramente devastadas. Apuntó a Linda específicamente porque pensó que yo era demasiado débil para defenderme. Pero, ¿fue el castigo proporcional al delito? Chun dijo. Proporcional habría sido una pelea justa entre iguales,
Trevor tenía dinero, contactos, protección legal y ningún escrúpulo. Yo tenía verdad, paciencia y personas que confiaban en mi palabra. Blake se encontró con los ojos de Chun. No creé las vulnerabilidades de Trevor. Simplemente las expuse a consecuencias que había estado evitando toda su vida. Después de que Chun se fue, Blake condujo a las nuevas oficinas de Morrison Construction, un espacio más grande que compró después del divorcio, liberando sus activos personales. El negocio había crecido drásticamente en los últimos 6 meses, en parte debido a las referencias de clientes que habían quedado impresionados por el manejo de Blake de una situación personal difícil. La comunidad de la construcción era pequeña y la palabra viajaba rápido. Blake Morrison era conocido ahora como alguien que cumplía su palabra. Protegía a su gente y no perdonaba la traición. Esa reputación tenía valor en una industria construida sobre la confianza y las relaciones. Dolores lo saludó con café y el horario del día. Blake, hay algo interesante en el correo de esta mañana. Una invitación para hablar en la conferencia de la Asociación Estatal de Contratistas sobre ética en las relaciones comerciales. Blake leyó la invitación. Los organizadores de la conferencia querían que discutiera el mantenimiento de la integridad profesional bajo presión y la importancia de la rendición de cuentas en las asociaciones comerciales. Rechaza, dijo. No estoy interesado en ser un modelo a seguir para la venganza, incluso si ayuda a otros dueños de negocios a protegerse. Blake consideró esto. Tal vez había valor en ayudar a otras personas a reconocer a depredadores como Trevor antes de que causaran daño. Tal vez su experiencia podría servir para un propósito más allá de la justicia personal. Programa una llamada con los organizadores. Lo consideraré si se toman en serio las sustancias sobre el espectáculo. La mañana transcurrió en negocios de rutina. Revisar ofertas, revisar sitios de trabajo, tomar decisiones sobre compras de equipos, problemas normales con soluciones prácticas. El tipo de trabajo que siempre había conectado a Blake a tierra. En el almuerzo, pasó en coche por el cementerio donde estaba enterrada su madre. Había visitado todas las semanas durante 6 meses, actualizando a Helen Morrison sobre las consecuencias de su regalo final para él. Hoy, Blake se sentó en el banco frente a su lápida y habló en voz alta. Mamá, creo que estarías orgullosa de cómo salieron las cosas. Trevor aprendió sobre las consecuencias. Linda aprendió sobre las elecciones. Las otras mujeres obtuvieron justicia. Amy se está convirtiendo en alguien fuerte y honesto. Una brisa se movió a través de los robles que Helen siempre había amado. Sé que te preocupaba que yo fuera demasiado indulgente, demasiado dispuesto a dejar que la gente se aprovechara de mi buen carácter. Pero aprendí algo de todo esto. El perdón es una elección que requiere dignidad. Algunas personas se lo ganan, otras simplemente lo esperan. Blake pensó en su padre, Robert, quien había llamado la semana pasada pidiendo reunirse para cenar. La culpa de Robert por perderse los momentos finales de Helen lo había estado carcomiendo y quería reconstruir su relación. Blake había aceptado reunirse con él la semana que viene, no porque Robert mereciera el perdón, sino porque Blake podía permitirse el lujo de ser generoso desde una posición de fuerza. Derek podría venir eventualmente, o no. De cualquier manera, tendrá que vivir con sus decisiones de la misma manera que todos los demás lo hacen. Blake se levantó para irse. Luego se volvió hacia la tumba de Helen por última vez. Gracias por enseñarme la diferencia entre justicia y venganza. Gracias por reunir la evidencia que necesitaba. Y gracias por comprender que a veces las personas más amables tienen que ser las más fuertes cuando más importa. Mientras Blake regresaba a la oficina, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Amy. Papá, Northwestern confirmó mi beca. Quería que fueras el primero en saberlo. Gracias por mostrarme cómo es la verdadera fuerza. Blake Morrison sonrió. La primera expresión genuinamente feliz que cruzó su rostro en meses.
Había perdido a una esposa, a un hijo temporalmente y algunas ilusiones cómodas sobre la naturaleza humana. Pero había ganado algo más valioso: el conocimiento de que la justicia era posible, incluso cuando requería paciencia y precisión despiadada. Trevor Garrison estaba sentado en una celda de prisión federal, aprendiendo sobre la rendición de cuentas. Linda Morrison trabajaba en trabajos minoristas, aprendiendo sobre las consecuencias. Patricia Donnelly, Jennifer Walsh y Monica Reeves estaban reconstruyendo sus vidas con la dignidad restaurada. Y Blake Morrison continuó construyendo cosas que duraban: empresas, relaciones y una reputación de integridad que nadie confundiría nunca con debilidad. Algunas lecciones solo podían enseñarse a través de la derrota total. Algunas personas solo podían aprender a través de la pérdida completa de todo lo que habían dado por sentado. Blake Morrison había sido un excelente maestro. Y a medida que esta historia se desliza silenciosamente hacia las sombras de tu mente, disolviéndose en los espacios silenciosos donde la memoria y el misterio se entrelazan, comprende que esto nunca fue solo una historia. Fue un despertar, un pulso crudo de la verdad humana envuelto en secretos susurrados y emociones veladas. Cada palabra, un fragmento de realidad fracturada. Cada oración, un puente entre mundos vistos y no vistos, entre la luz de la revelación y el oscuro abismo de lo que queda sin decir. Es aquí, en este espacio liminal, donde las historias respiran su magia más potente, agitando las cámaras más profundas de tu alma, provocando los miedos tácitos, los deseos enterrados y las frágiles esperanzas que se aferran a tu corazón como frágiles brasas. Este es el poder de estos cuentos, estas confesiones digitales susurradas al vacío, donde el anonimato se convierte en la máscara de la verdad, y cada espectador se convierte en el guardián de secretos demasiado pesados para llevarlos solos. Y ahora ese secreto, ese eco tembloroso de la realidad de otra persona, se convierte en parte de tu propia narrativa sombría, entrelazándose con tus pensamientos, despertando esa innegable curiosidad, el hambre insaciable de saber qué hay más allá, qué historias aún no se han contado, qué misterios se ciernen justo fuera de tu alcance, esperando que los descubras. Así que aférrate a este sentimiento, este hilo eléctrico de asombro e inquietud, porque es lo que nos conecta a todos a través de la vasta red invisible de la experiencia humana. Y si tu corazón se acelera, si tu mente se detiene en los ¿qué pasaría si? Y los quizás, entonces sabes que la historia ha hecho su trabajo. Su magia se ha tejido en la tela de tu ser. Así que antes de que te alejes de este reino, recuerda esto: cada historia que encuentres aquí es una invitación susurrada a mirar más profundo, a escuchar más fuerte, a abrazar la oscuridad y la luz por igual. Y si te encontraste perdido, te encontraste cambiado incluso ligeramente, entonces honra esta conexión manteniendo viva la llama. Dale me gusta a este video si la historia te persiguió. Suscríbete para unirte a la hermandad de buscadores que persiguen las verdades invisibles y toca la campana para ser el primero en saludar la próxima confesión, la próxima sombra, la próxima revelación esperando surgir de las profundidades. Porque aquí no solo contamos historias, las invocamos. Nos convertimos en recipientes para lo olvidado, lo oculto y lo tácito. Y tú, querido oyente, te has convertido en parte de este ritual sagrado. Así que hasta que la próxima historia te encuentre, en las horas tranquilas, mantén tus sentidos agudos, tu corazón abierto y nunca dejes de perseguir los susurros en el silencio. Gracias por ver. Cuídate. Buena suerte.